Bueno, bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en Brasil en septiembre 28 y 29 de este año. Es un honor para nosotros realmente estar aquí con ustedes. Gracias por asistir. Gracias a María Ibars, que en antesala al cuarto encuentro eh, está participando en esta serie de workshops que nos trae un regalo, el tesoro de los textos originales de un curso de milagros. María Ibaras es maestra que está residenciada en España y tras una experiencia mística en el 2012 cesa su actividad como actriz y productora de teatro e inicia un viaje de investigación del ser en busca de respuesta. Reconoce la enseñanza de un curso de milagros como un mapa genuino de retorno al hogar al ver en sus palabras la descripción fidedigna de una experiencia mística a la que el curso de milagro va a llamar revelación. En el 2020 descubre la edición restauradora de Robert Perry y los textos en español de Gongarola. Y en el camino como estudiante y divulgadora del curso, estos textos la llevan a dar un salto en la comprensión y expresión de la enseñanza. Diseña así una formación de 5 módulos de un curso de milagros para poder introducir partes claves del material original y complementar el estudio a la versión FIT de referencia, sin que los estudiantes tengan que hacer un trabajo de investigación y puedan seguir con la versión Zoom más divulgada, pero ahora ya con elementos más transformadores que se revelan en el material original. Con esta presentación le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí y bueno, los micrófonos son tuyos es, para experimentar eso que transmites a través de la enseñanza de un curso de milagro. Bienvenida. Gracias a todos. Realmente tengo el corazón en el que siento como una fuerza gigantesca que me conmueve. Bueno, a los que sois de mi grupo, que estaréis por aquí o veréis la grabación después, deciros que esta sesión es una sesión muy especial o santa, porque está dentro del contexto de este encuentro global, bueno, de esta maravillosa propuesta, donde son espacios donde podemos comprobar que son muchos los corazones que estamos diciendo sí, sí al amor, sí a la eternidad, sí a la inocencia. Y bueno, ¿no? Participé en este encuentro con una pequeña charla en la que hablaba de esos textos originales y bueno, y se abrió esta posibilidad de que otras personas pudieran asistir con nosotros en una sesión del grupo online. Entonces, vamos a ello. Y vamos a leer, nosotros estamos leyendo en el grupo, estamos leyendo el texto, hoy nos toca del capítulo 2, el apartado 3, que se llama El altar de Dios. La primera frase, como empieza, es absolutamente fantástica, por eso entendemos que el curso es nuestro libro favorito, ahora lo vais a ver. Y, y bueno, ¿no? Como comentabas en la presentación, efectivamente, ¿no? O sea, los textos originales yo los voy incluyendo en esa formación que hacemos en Montserrat de forma presencial y que a partir de enero estará también en versión online, en 5 videocursos. Y lo que estamos haciendo en el grupo online es, vamos leyendo la versión azul de momento y claro, con el conocimiento que tenemos de los textos originales, vamos añadiendo, si es necesario, a ese contenido que leemos, pues cosas que ya sabemos, ¿no? Gracias a Gonzalo García, a Robert Perry, ¿no? Así que vamos a ello y antes de empezar, pues bueno, pues nos invito a hacer una pequeña meditación, que es como siempre empezamos. Así que te invito a cerrar los ojos, a poner la atención en el corazón, a dejarte atraer por este imán interno que nos atrae a esta paz, a este refugio.
este lugar que está más allá de los burbujeantes pensamientos que pueden ir y venir. Es como una luz interior, como un sol radiante, pleno, lleno de paz, armonía. Tu hogar, tu centro, tu verdadera mente. Y juntos, con lo que nos da más fortaleza, más dirección para alcanzar nuestra meta, nos dejamos caer suavemente en este lugar interno. Puedes decirte internamente el mantra: descanso en la luz. Puedes decirte también el mantra: siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Soy inocente. Soy amado, soy amada. Estoy cuidado, cuidada. Descanso en la luz. Tal vez puedas sentir cómo se dibuja una inevitable sonrisa interior. Pues ahí que es donde se abren las puertas de tu hogar, las puertas de la visión, la paz y la dicha son el perfume. No importa qué pensamiento, no importa qué situación, este júbilo está aquí presente en cada instante y es un hecho y es tu derecho. Así que tú, oh Santo Hijo de Dios, Santa Hija de Dios, que tienes derecho a los milagros, que puedes reclamar tu herencia, sabe que no estás solo o sola, que es enorme la ayuda que va contigo y que en este momento puedes entregar a las manos, en las manos del Espíritu, en las manos de Jesús, aquella situación que te está preocupando, específica. Tienes derecho a la inspiración, a la suavidad. El Espíritu Santo dice: ponme a prueba. Solo tienes que cedérmelo. Descansar en la luz y estar abierto. Desear la paz. Así que aprovecha este momento para rendir a estas manos luminosas ese asunto específico
si es que hay alguno en este momento. Y ahora, poniendo nuestra atención nuevamente en lo profundo del corazón, puedes sentir, visualizar internamente una luz interior como un sol radiante que se extiende, se abre, se extiende hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, iluminando todo pensamiento, toda sensación, toda emoción y extendiéndose en la habitación en la que te encuentres y más allá. O cuando tú sientas, puedes abrir los ojos si quieres y acompañarnos en esta lectura del capítulo 2, apartado 3. Puedes con el libro irla siguiendo conmigo o tal vez la quieres escuchar. Así que vamos a escuchar a Jesús. El altar de Dios. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación, entre comillas. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación, en mayúscula, en términos físicos, es imposible. Ahora seguimos leyendo, pero hasta aquí ya vamos a ver cosas para que nos queden bien ancladas. Solo puedes aceptar la expiación, expiación con E mayúscula. Aquí tenemos una reinterpretación de esta palabra. Los que ya sabemos, o sea, conocemos el curso ya no es nuevo, pero los que igual sean un poco nuevos, ya sabemos que el autor, la voz, lo que hace es coger términos cristianos y resignificarlos, sobre todo cuando ese término ha estado muy cargado de mucha culpa o desde una distorsión egoica. Entonces, si la expiación con E minúscula desde una religión cristiana bueno, pues con una distorsión egoica se estaba refiriendo a que la expiación era aceptar el pecado y pagar la culpa con dolor y sufrimiento, y así se expiaban los pecados y Dios te perdonaba y te abría las puertas de casa. Aquí lo que hace Jesús es decir, no, no, os habéis hecho un lío que no te acuerdas quién es tu padre. Entonces utiliza la misma palabra pero la resignifica, y esto es muy importante. De hecho, no es casualidad que tengamos un camino en el tiempo que utiliza la terminología cristiana, porque el cristianismo es algo que está a nivel colectivo, es la religión más divulgada. Entonces, a nivel inconsciente, a nivel de esta mente que compartimos,
pues no es casualidad que haya un camino que lo que haga es poner luz a ese inconsciente con esos términos. Entonces, la expiación para el curso con E mayúscula, qué bonito, ¿no? O sea, va a ser aceptar tu inocencia. Ahora la expiación no es pagar por tus pecados de no sé qué, no. La expiación, aceptar la expiación es aceptar tu inocencia, aceptar que eres inocente. Aceptar que eres inocente, que nunca te has podido separar del padre, madre, que nunca has podido dejar de ser bondadoso, que nunca has podido atacar. Aceptar que eres inocente, que sigues siendo tal y como Dios te creó. Entonces, solo puedo aceptar la expiación y además esto el curso me va a decir que es finalmente la función del obrador de milagros. La función vamos a ver que es como un poliedro, va a tener diferentes expresiones. Pero a nivel interno es la función del obrador de milagros finalmente es aceptar la expiación para sí mismo, me va a decir. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante. Es todo. El curso es un libro así, pero es minimalista. Tiene 2 ideas. Y esta es la medular. Mi función es aceptar mi inocencia. Aceptar que soy inocente. Entonces, solo puedo aceptar esta inocencia dentro de mí liberando la luz interior. Pues vemos, ¿no?, que en esa meditación que hemos hecho al principio está totalmente enraizada con lo que nos dice literalmente el curso. Y en otros caminos que no son el curso de milagros, vemos que también el espíritu está inspirando en este sentido. Entonces, esto no es poética, no es una manera bonita de decir, ay, pues conecta con una luz interior. No, es verdad espiritual. Entonces, dentro de nosotros, en lo profundo de nuestra conciencia, está esta luz de la verdad. Entonces, tengo que hacerme muy, muy amiga de ir a este lugar interno. Y desde aquí, ver la proyección, ver bueno, el tiempo. De hecho, nos va a decir que la visión, esa visión iluminada, se abre por acceder a esta luz interior. Entonces, hagámonos amigos de esta luz interior. El ego nos dirá, no mires dentro, porque si miras dentro lo que vas a encontrar es oscuridad, ¿no? Por eso tenemos una tendencia a estar externalizados en la pantalla de las cosas efímeras, porque hay una voz interna que nos dice, no estás a salvo si miras hacia adentro. Pero aquí tenemos este mapa que nos dice, tranquilo, puedes mirar hacia adentro porque lo que hay tras esas nubes, que es nada, lo que hay detrás es la luz. Entonces no hay nada que temer. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. En otras palabras, traducido, podríamos decir que desde esta experiencia de separación de la totalidad con Dios, las defensas se han usado precisamente para no mirar hacia adentro, ¿no? Como que el ego me defiende estando fuera, ¿no? Consiguiendo cosas de fuera, ¿no? Por ejemplo. Y generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como medio para alcanzar la expiación. Bueno, aquí que vemos que cuando la mente no cree que la llave de la libertad está en el interior, en esta luz interior, ¿por qué no lo cree? Lo que decíamos, porque el ego nos dice cuidado, ¿no? O sea, aquí dentro hay negrura. Entonces mi manera de protegerte, de defenderte, va a ser mirando fuera. Entonces, claro, si yo miro fuera, en lo efímero, yo me identifico con que soy un cuerpo. Y en esta sensación de supervivencia, todas las ofertas que me va a lanzar
este sistema de pensamiento va a ser protege el cuerpo, protege el cuerpo, protege el cuerpo. Y me voy a quedar allí en un loop, ¿no? Pero voy a ver que son arenas movedizas, porque desde ahí siempre es así, ¿no? ¿Qué sucede? Que el curso nos va a llevar a cuestionar todo eso, porque nos dice, a ver, el cuerpo es para siempre. No. Entonces esto es como mm, el gran engaño, ¿no? Si la mente está todo el rato concentrada en encontrar las soluciones en el tiempo, en la materia, la decepción es inevitable, es inevitable. Entonces, paradójicamente, cuando nosotros viramos la atención a la luz interior, vamos reconociendo nuestra verdadera identidad, lo que sucede paradójicamente es que esa luz se extiende en este cuerpo que es espacio vacío, que es una imagen, y al extender esa luz en esta imagen, la expresión es mm, lo que en el mundo diríamos la salud. Entonces, el cuerpo, paradójicamente, queda protegido porque la atención está en la verdadera identidad. Entonces nos dice, percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión. Esto además en los textos originales justo está en la parte cuando habla de la sexualidad, que es un material muy interesante. Entonces aquí esto es bonito, ¿no? Porque cuando en los originales también se lee lo del el cuerpo como templo, podemos ver que hay muchas corrientes que empiezan a decir, el cuerpo es mi templo, el cuerpo es un templo. Y nosotros como estudiantes del curso a lo mejor nos podríamos poner muy dogmáticos y decir, pero el curso dice que el cuerpo no existe. Entonces, no, o sea, eso es un error, ¿no? Pero no, si vemos esto, es percibir el cuerpo como un templo, sí que dice únicamente el primer paso, pero es el primer paso. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque cuando en el camino nosotros u otros ven el cuerpo como un templo, ahí ya uno está empezando a identificarse con que lo que él es en realidad es sagrado, ¿no? Entonces, el cuerpo se convierte en el templo de mi conciencia, que es lo que es sagrado. Y ahí ya hay algo que empieza a variar. Entonces, eso es un primer paso muy importante, ¿no? Porque ahí ya vamos a ver que las ideas que van a versar en esa mente son ideas de autocuidado, de respeto, ¿no? Y ahí ya está el amor operando, ahí está el amor operando. ¿Qué pasa? Que no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más allá. Y en los textos originales, cuando habla de esto, bueno, que se extiende un poco más, dice, ¿qué es lo que constituye un templo? Dice el altar. Lo que constituye un templo es el altar interior. Y el altar interior, que si esto fuera un templo, pues mi corazón, ¿no? Esta luz interior. Esto es lo que hace sagrado esta apariencia en cualquier caso, ¿no? Y entonces hay un momento ahí en los textos originales que dice, la insistencia en hacer templos tan bonitos, es decir, desde catedrales absolutamente extraordinarias como tener cuerpos absolutamente fantásticos, dice, es la respuesta a tenerle miedo a la expiación, que es el altar interior. Entonces, claro, se pone el foco en lo exterior en lugar de lo interior, ¿no? Entonces, básicamente con esto es que nunca perdamos el foco que, bueno, como decía al principito, ¿no? Lo que es esencial es invisible a los ojos, ¿no? Es decir, es el altar interno lo que, lo que constituye un templo. Y claro, desde ahí, con ese enfoque, es que el templo siempre es precioso. Es que es precioso y es igual de precioso cualquiera, ¿no? Es como de repente diferentes flores en un jardín, ¿no? Podemos imaginar un templo, ¿no? En ese altar interno, en una cueva, ¿no? En la naturaleza o de repente en una construcción, ¿no? Eh, no importa, son igualmente preciosos, ¿no? Porque es esa conciencia de ese altar interno lo que lo hace precioso, ¿no? Y eso que lo hace precioso es
abstracción es luz, no es forma, ¿no? Entonces aquí, bueno, ¿no? Esta distorsión de que a través del cuerpo puedo alcanzar la expiación. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación, con E mayúscula, es de aceptar la inocencia, en términos físicos es imposible. O sea, no es a través del cuerpo que yo lo alcanzo esto, no es a través de algo externo, es a través de esta conciencia interior que yo alcanzo la verdad. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo, mira, aquí sí que lo pone, de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Aquí podemos ver cuando nos habla de practicar la visión de Cristo, ¿no? Que esa lección que cuando uno la lee al principio dice esto es muy difícil, pero no es difícil. Dice, practicar la visión de Cristo es algo que se practica. ¿Y en qué consiste? En no ver a nadie como a un cuerpo, ¿no? Y esa lección que es hoy, voy a pasar el día y no voy a ver a nadie como a un cuerpo. No sé a vosotros, pero yo la leí y dije, uy, qué difícil esto. Pero luego no me pareció tan difícil, ¿no? Es como, estoy contigo, ¿no? No sé, estoy contigo, no, no me doy cuenta tampoco del cuerpo, ¿no? Es como el corazón. Entonces esa visión no ve la estructura en absoluto, solo ve el altar, esa luz que está detrás. Para que la eficacia de la expiación, con E mayúscula, sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Entonces, al ir hacia adentro y aceptar la luz de la expiación, la luz de la verdad, se deshace la sensación de separación, se deshace la sensación de carencia, se restaura la sensación de plenitud, de compleción, que esa es la conciencia del Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo voy ahí y voy abriéndome siento el amor de Dios dentro de mí ahora, tengo derecho a que sea 360 grados, un 100%, no 99,9%, no, 100%. ¿Qué sucede? Que al deshacerse esa sensación de separación interior, esa mente no se proyecta en el tiempo dificultades. Es- no pasa nada si nos proyectamos dificultades, porque el milagro está siempre al lado del aparente problema. Y vemos totalmente inocencia en nosotros entendiendo que es un proceso y que no pasa nada porque siempre estamos en el hogar. Más, yendo al curso y hacia donde Jesús nos quiere llevar, realmente nos lleva hasta ese punto. Nos lleva hasta el punto de que nosotros podemos dejar el tiempo, lo que llamaríamos morir, sin realmente morir. Es decir, dejando al cuerpo a un lado, pero esa mente no experimenta muerte. De hecho, nos llega a decir que es dejar al cuerpo a un lado sin enfermedad.
y como que se experimenta como un, ay, que podemos llegar hasta ese punto. Esto lo pone, creo que es en, no sé si es en el canto de la oración, en uno de estos anexos. Yo sé que, claro, la mente cuando estamos haciendo el curso va con sus propias limitaciones, ¿no? Pero, y ahí, bueno, nos tenemos que abrazar y acompañar, pero también tenemos que poner el faro, o sea, ver el faro donde está. En los textos originales sí que hay una frase en el manual para el maestro que no sale en la edición FIP, que dice lo siguiente, que dice, un verdadero maestro nunca olvida a sus hermanos. Sin embargo, lo que enseña está limitado por lo que él mismo ha aprendido. Dirígete a uno que venció todo límite. Ahí, claro, se está refiriendo a Jesús, ¿no? Venció todo límite porque él trascendió el mundo. Trascendió el mundo. Venció todo límite hasta el punto que cuando Helen Schuckman le pregunta a Jesús qué pasó con tu cuerpo, que esto está en la biografía de Helen o en esos textos, Jesús le responde. Y Jesús le dice, en su caso ni siquiera dejó el cuerpo a un lado y volvió al hogar. El que venció todo límite es literalmente el cuerpo desapareció como si fuera, yo me lo imagino como un holograma, porque el cuerpo es espacio vacío, es una imagen en la conciencia. El cuerpo no existe en ningún momento, nos dice el curso. Entonces, yo me imagino que es de repente y una chispa de luz, ¿no? Entonces, en esos textos, Jesús le dice, en mi cuerpo, lo digo con mis palabras, ¿no? Pero mi cuerpo nunca murió porque yo nunca creí que era un cuerpo. Entonces, dirígete a uno que venció todo límite. Es decir, hay una manera de salir de este truco que es literalmente como si saliéramos de un videojuego, ¿no? Pero ¿qué pasa? A nosotros lo que nos interesa es la paz. El curso nos dice en uno de los capítulos, la motivación para aprender este curso no es el conocimiento, la motivación es la paz. Entonces, la paz es mi deseo, porque la paz es el amor presente de Dios aquí y ahora. Entonces, aunque compartamos estas ideas de esa ilimitación, a nosotros nos da absolutamente igual llegar a dejar en esta vida, digamos, el cuerpo de esa manera, ¿no? Como lo hizo Jesús, ¿no? A nosotros es, bueno, yo es lo que invito, ¿no? Es como qué bonito, ¿no? Qué bonito y no me importa, es decir, porque paradójicamente para llegar a esa ilimitación, las condiciones es la paz en el corazón y en la mente, ¿no? Entonces, como un desapego a eso, ¿no? Y que esto también lo dicen en otras tradiciones, ¿no? El que de repente la iluminación se concibe como un objeto en la mente que se persigue, ¿no? Y es, hasta que no alcance la iluminación no voy a poder ser feliz. Y es, no, no, no. La paz es la motivación, este instante. Como sea la historia, este instante, yo tengo derecho a acceder a la paz perfecta. Y paradójicamente, es de paz en el presente, en el ahora, que la iluminación me alcanza. Porque la revelación, recordemos, no es algo que nosotros mm, cogemos, es algo que viene a nosotros. Los milagros sí que es algo que es como un impulso que sobreviene y que se da. Y ahí nosotros tenemos un carácter más activo. Pero la revelación viene de Dios a nosotros. Entonces, nosotros no podemos hacer otra cosa con la revelación que tener las condiciones para que nos alcance. Y las condiciones es la paz y aceptar la inocencia. Mm,
Entonces todo esto venía porque al aceptar la expiación dentro nuestro, se deshace esa sensación de separación y la mente que se sabe inocente no tiene ninguna necesidad de proyectarse dificultades en el tiempo. Esa lección que dice, hoy me despierto lleno de júbilo sabiendo que solo van a acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. Otra parte en el curso que nos dirá, y el Espíritu Santo irá 3 pasos por delante de ti, quitando los aparentes obstáculos que podían parecer aparecer. O sea, hay una manera de estar en el tiempo que es una canción. ¿Y cómo? Yendo aquí y aceptando esta luz. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu Creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. Ahora vamos al siguiente párrafo, pero de aquí a mí me gustó mucho cuando lo leí la primera vez que Nuria Guinart, una compañera, hablábamos, ¿no? Y decíamos, el amor dice no. El amor también dice no. Y Dios dijo no. No te puedes perder eternamente, hijo mío, hija mía, ¿no? Marcó un límite. No puedo hacer que esto sea real. Como nos creó con libertades, bueno, como mucho si quieres te lo puedes soñar. Pero como el amor dice no, es no puedo permitir que esto sea real y no puedo permitir que esto sea eterno, ¿no? Y leyendo esto es como, no podemos dejar de ser quienes somos, es como que de forma natural llega un momento en el proceso que nosotros mismos, por nuestra esencia de lo que verdaderamente somos, hay un punto de retorno, ¿no? Que es cuando en ese agotamiento, ¿no? de sufrimiento decimos, tiene que haber otra manera. Entonces, cuando dice que todo se hace por la expiación, es solo cuestión de tiempo, y a lo mejor parece que contradice el libre albedrío, pero no es así. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la misma decisión. Todo el mundo es su libre decisión dejar de sufrir.
El libre albedrío, en cualquier caso, es el tiempo que puede ir tardando. Pero bueno, que tampoco puede ser forever, ¿no? Entonces, bueno, aquí muy interesante, ¿no? Al empezar a tomar ese camino, se va a ir abriendo la visión espiritual y se va a ir mitigando el apego a la visión física. Interesante. Es algo que nos pasa, nos empieza a transformar cuando hacemos las lecciones del curso, ¿no? Es como que antes estábamos como muy fuera y ahora realmente si nos monitoreamos de cómo somos, nos experimentamos ahora hace unos años, los que llevamos un tiempo, es verdad, ¿no? Es como, uy, hay algo como que está más hacia adentro, sí que percibo las cosas, una taza y tal, ¿no? Pero hay algo que está como más soltado, más soltado. La visión espiritual, literalmente, no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Bienvenidas al proceso. Que esto nos sentimos identificados, ¿no? Ay, qué maravilla, ¿no? Saquemos el champán. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar, que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados, ¿no? Esos medios inadecuados serían todo eso que yo hago por el cuerpo pensando que soy un cuerpo. Si yo voy dentro, ya está. Y desde ahí hay una guía, ¿eh? Yo esto, bueno, lo añado desde mi experiencia, ¿no? Hay una guía, o sea, el espíritu sabe que nosotros nos estamos soñando aquí con un avatar que, bueno, que está en un proceso y que todavía no se cree que puede, no necesita alimentarse de ninguna materia, ¿no? Porque es, ¿no? No sé, aquí, por ejemplo, en el sueño, ¿no? El sun gazing o la gente que se alimenta del sol, ¿no? Pues bueno, pues igual están apuntando, ¿no? En esa mentalidad abierta, ¿no? Del obrador de milagros que se nos pide, pues bueno, a lo mejor están apuntando hacia algo que quizás suceda en generaciones más adelante, o bueno, no pongamos ningún límite, ¿no? Siempre con la guía, ¿eh? Sin que el ego coja eso, lo haga un objeto y... Pero mientras la mente, pues bueno, todavía no se cree que a mí lo que me da vida no es el plato de comida, es Dios, ¿no? Pues bueno, mientras la mente, pues bueno, va haciendo el caminito de creérselo, pues va a tener que ir comiendo pues sus cosas, pues su ensalada, su lo que sea. Y entonces, yo lo que experimento, es que en este enfoque es como que el espíritu pues se adapta a donde tú quieres estar, ¿no? Y te va a ir versando, te va a ir inspirando eh, pues las opciones que más pueden facilitar para que tu mente esté lo más despejada posible, ¿no? Y esto es altamente individualizado. Entonces, si uno en un momento dado necesita un rescate interno y resulta que pues comer un chocolate con churros es un símbolo
que le recuerda el abrazo de su mamá, pues a lo mejor el Espíritu Santo en un momento dado le va a inspirar de tómate un chocolate, porque es como un reflejo de recordar el amor de Dios, ¿no? Y igual a otro le va a inspirar pues dejar el alcohol, no porque sea ni bueno ni malo, sino porque en su caso le va a ayudar a que el enfoque pueda ser más fácil y como la mente todavía cree que es vulnerable a esas cosas, pues claro, bebe una botella de alcohol y aparentemente tiene efectos sobre su conciencia, ¿no? Pero todas esas decisiones, aunque son aparentemente del cuerpo, cuando estamos enfocados aquí dentro, no las sentimos así. Sentimos que son como ayudas, facilitadores, que no tienen ninguna importancia y que nos ayudan a seguir caminando la historia. Bueno, yo esto ahí lo dejo porque yo siento que en mí está funcionando así y estoy muy, muy agradecida. Mm, Así que los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiera alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. ¿A la separación de qué? Aquí dos ideas, ¿eh? La separación con Dios. El Padre y yo somos uno. Dios, Dios, Dios. Que hoy seas mi único objetivo, Padre. Dios. Dios y yo, Dios y tú, somos uno. Mi interdependencia con Dios constituye mi ser. Yo no puedo conocerme si no conozco a Dios. Yo soy uno con Dios. Yo soy una con Dios. Conócete a ti mismo. Yo soy una con Dios. Está ese temor a Dios, ¿no? En el inconsciente, por eso es como que esquivamos Dios, Dios. Pero aquí hay una historia de amor, que es Dios y su hija, Dios y su hijo. Y la herida de separación es la herida de la separación de ese amor de tu eternidad, que nunca ha sucedido. Y en esa separación que no ha sucedido, en esa interdependencia, el Padre y yo somos uno, ese amor perfecto con el que somos uno, en esa unidad viene la unidad, o sea, va implícita la unidad y unicidad con todos los seres, con toda la filiación, con nuestras creaciones. Esto a veces lo cuento en los retiros, ¿no? Que a la imagen que me viene de este Dios y su Hijo es como una margarita, ¿no? Y una margarita, ¿qué constituye que una margarita sea una margarita?
Pues los pétalos del centro. Si tenemos solo los pétalos, no diríamos, mira, una margarita. No, diríamos unos pétalos de unas flores. Y si tuviéramos solo el centro, ¿eso es una margarita? No, no es una margarita. Lo que constituye una margarita es los pétalos y el centro, ¿no? Pues nuestro ser es eso. Lo que constituyen mis seres, el Padre y el Hijo, esa unión. El Padre y yo somos uno. Y eso tiene sentido. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. El que tienen que aprender a ver el mundo, a ver el tiempo, a ver nuestra experiencia en el tiempo como un medio para poner fin a la separación con Dios, a esta sensación de separación con Dios. Y la expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. La expiación fue puesta por Dios dentro de mí y hasta aquí, siempre activa, en todas las líneas del tiempo y espacio. Nos dirá de tal modo que cualquier memoria, cualquier asunto que pueda cargarnos culpa de quién sabe si una vida o no sé qué, o sea, esa luz que lo deshace todo, que deshace toda la mentira, está en todas las líneas del tiempo y espacio, constantemente, constantemente. Y bueno, y hasta aquí esta lectura absolutamente fascinante, este libro que nos encanta. Y bueno, ya tenemos una media horita que podemos abrir para que podáis compartir inquietudes o algún compartir que os brote o alguna pregunta. O también a los miembros del grupo, pues yo les pido siempre que si tienen algún texto seleccionado del curso que les apetezca compartir, pues siempre es como una maravilla escucharlo, ¿no? En boca de ellos, ¿no? Así que bueno. Quien sienta puede levantar la mano, si no nos podemos quedar en silencio. Pero bueno, siéntate en tu casa. No os creeréis que, no, que creo que nadie tiene como un impulso de compartir algo, ¿eh?
Hola compañeros, a ¿Sí? mí me ¿Quién viene está a hablando? decir que bueno, ahora estamos cada uno en su casa, aparentemente, en una habitación diferente y aparentemente condicionados por un cuadradito en el que sale nuestra imagen, pero eso no nos debe condicionar y yo nos invito a hacer una pequeña meditación en el que todos los que estamos aquí nos sintamos unidos, como si estuviéramos en el mismo espacio, hacer un círculo, cogernos de las manos, se puede, para poder sentir mejor la energía del grupo y de esta manera invitar al Cristo. Entonces, como parece que todos queremos estar en silencio, que simplemente sea siendo conscientes de que estamos unidos en ese círculo y que el Cristo nos sostiene a todos en una unidad perfecta. Jesús, Olga, Leo, María y los otros compañeros, hagámonos conscientes los unos de los otros. Somos los santos hijos de Dios. La materia no nos limita, somos libres. No soy un cuerpo, soy libre. Aquí y ahora.
Todas estas ideas del curso son para soltar el pensamiento. Para enfocarnos en la presencia del altar interno, en la presencia del corazón unido. Para ver que podemos estar en estos silencios, sin pensamiento. Estamos quitando los lazos a esa mente alocada, a ese programa que no es mis verdaderos pensamientos. Es un entrenamiento. No importa qué cuente la de arriba. No importa qué queja, qué opinión. Cada vez que estamos en esta presencia silenciosa del corazón, extendiendo el tiempo que podamos, estamos aceptando un milagro. Nos ahorramos tiempo en el tiempo. Y que la pequeña mente no se preocupe, que luego tendrá tiempo para expresarse. Pero al hacer esto, será la luz interna la que tendrá el puente hacia ella. Y ella poco a poco se convertirá simplemente en un instrumento operativo. Bueno, estoy viendo que un compañero ha levantado la mano, así que desde este lugar interno, con mucha ligereza y naturalidad, puenteando estos momentos con naturalidad. Jesús, pues todo tuyo. Hola compañeros y compañeras. Bueno, yo voy, ya que me da la oportunidad, por lo menos voy a leer una, de- una lección, ¿vale? La 274, simplemente por compartirla con vosotros. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y dar a tu hijo el honor que se merece
por su impecabilidad. El amor de un hermano hacia su hermano y amigo. De ese modo soy redimido. Y del mismo modo, la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad, y tu hijo sabrá que Él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale este día, y hoy no tendrás miedo, pues el día habrá sido consagrado al amor. Olga, adelante. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, yo quiero leer, me sabe mal si a alguien le hago spoiler porque es la última lección, que dura 5 días. Bueno, es una lección que dice, es la 361 a la 365. También quiero leer el último trozo, antes de leer esta lección, las lecciones finales, la introducción. Perdona, voy a respirar un momento. El punto 6 es el último. Entonces dice así, venimos a Dios y con honestidad le decimos que no habíamos entendido y le pedimos que nos ayude a aprender sus lecciones a través de la voz del Maestro que él mismo nos dio. ¿E iba a Dios acaso a hacerle daño a su hijo? ¿O bien se apresuraría a contestar de inmediato diciendo, este es mi hijo y todo lo que tengo le pertenece? Ten por seguro que así es como responderá, pues estas son sus propias palabras para ti, y nadie podrá jamás tener más que esto, pues en esas palabras yace todo lo que existe y todo lo que jamás existirá, por los siglos de los siglos, así como en la eternidad. Y las lecciones, estas últimas, que yo creo que es un resumen que estábamos diciendo antes de todo el curso, y es lo que creo que tenemos que hacer a partir de, bueno, a partir de que acabemos el curso y a partir de ahora y siempre. Y es esta. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Santo Hijo. Gracias. Gracias, Olga. Estos silencios es porque nos llega tanto que el mejor cumplido es no poder hablar. Con lo que ha leído Olga, me gustaría aportar, porque es algo que estoy experimentando, cuando ahí dice, por ejemplo, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, me conecta con algo que estoy experimentando muy,
evidente este último tiempo, que es una lección que dice algo así como, sigo el camino que se me ha señalado. Y me doy cuenta que en en este enfoque hacia adentro, a esta luz interna, a esta aceptación de la inocencia, a esta aceptación del amor de Dios interno, ¿no? El irme abriendo a decir, bueno, ¿cuánto amor estoy dispuesta a aceptar? Venga, va, hoy estoy dispuesta a aceptar un poco más, y un poco más, y un poco más, ¿no? Pues con esta práctica, ¿no? Luego aquí en las escenas digo, sigo el camino que se me ha señalado. Entonces observo, ¿no? ¿Qué es lo que aparece armónico? ¿Qué es lo que, ¿no? Y es como una confianza de que Él va dirigiendo los pasos y que a veces, ¿no? Para el ego es como, tiene como sus preferencias, ¿no? De tiempo, decir, uy, creo que me gustaría más estar haciendo esto otra cosa, ¿no? Pero si se suelta un poco esto, digo, sigo el camino que se me ha señalado. ¿Qué se me está señalando aquí y ahora? Porque la felicidad está presente siempre, porque está donde yo estoy, porque donde yo estoy está Dios, ¿no? Sigo el camino que se me ha señalado. ¿Qué se me ha señalado, no? Y entonces lo sigo. Y es muy hermoso. Es muy hermoso y además hay tantos regalos. De verdad que hay tantos regalos. ¿Qué me señala hoy el camino? ¿Qué quieres que haga hoy, Padre? ¿Qué se ha presentado hoy, no? Bueno, maestra María, vamos a ir haciendo un cierre a este hermoso encuentro que ha sido mucho de silencio, de esa parte, de esa, de sentirnos en el ser. Y esa experiencia es hermosa, porque en el silencio es que escucha la voz que habla por Dios. Entonces, bueno, te invito a que hagas tus palabras de cierre y, y bueno, todo aquel que desee decir alguna palabra o algo más, están abiertos los micrófonos para ello. Muy bien. En esto que se ha sentido hoy, ¿no? En el silencio, en esta presencia, ¿no? Es a donde nos va llevando las lecciones del curso, en esa práctica meditativa. Y esta apertura al silencio, los frutos es que nos convierten en seres espontáneos. Aunque ahora estemos, pues ahora, ¿no? En este océano, no es verdad que luego esto se convierte en que yo voy caminando por el tiempo como un silencio andante. No, es como una interacción con lo que se va presentando. Y ahí la espontaneidad, el júbilo, la alegría eh, acontecen en la expresión, como niños, como niños felices, ¿no?
Así que el ego, ¿no? No se coja esto y como un... pues bueno, pues entonces cuanto más avanzado esté, pues más, no sé, más como una imagen de persona espiritual voy a tener. No, no. Libertad, la libertad del instante. ¿No? Es como niños, tal cual, como niños. Y hay un momento, y esto quedémonoslo también como referencia, que el curso nos dice que el progreso de un estudiante del curso, de un maestro de Dios, de un estudiante del curso, de un obrador de milagros, se mide en función de cuán feliz está. ¿No? Entonces, que sepamos que la brújula está en permitirnos experimentar alegría, alegría, felicidad, dicha, inocencia, ¿no? Alegres, somos niños alegres, ¿no? Y que entonces, pues esto, ¿no? El ego no nos lleve a una apatía espiritual pensando que estamos haciendo bien las cosas. No, este camino tiene que incluir tu sonrisa, tu libertad. Además, no tienes nada que defender, no tienes ninguna etiqueta que defender, ninguna imagen que defender. Esto ha venido para hacerte feliz, para descubrir tu felicidad que ya está, ya llevas puesta. No hay nada que demostrar. No hay nada que demostrar. ¿Y por qué la alegría y la felicidad? Porque la mente que se da ese permiso está hackeando el sueño completamente. Porque en este sueño es raro, es muy sospechoso que alguien esté feliz sin motivo. Entonces, si alguien está feliz sin motivo, está apuntando, sin palabras, a que no eres de este mundo. Porque incluso nos dice, solo hay una manera de ser completamente feliz en el mundo, sabiendo que no eres del mundo y no estás en el mundo. Así que esto es una invitación a disfrutar esos momentos donde esa alegría se abre y que se abra grande, y cuando la sintamos la entreguemos al Espíritu para que la extienda y nos demos el permiso, porque somos inocentes y merecemos experimentar esa alegría. Así que bueno, con este mensaje pues final, no sé si alguien antes de cerrar quiere compartir algo o no. Vamos como en los últimos segundos. Si alguien quiere levantar la mano, mirad, hay una mano levantada, así que adelante. Adelante, adelante. Te puedes desmutear el micro. A ver. Ilia. Ajá. Ahora sí. Gracias. Bueno, pues lo que tú dices es completamente la verdad. Yo soy de Venezuela. Ayer el día fue muy ruidoso. Manifestaciones por aquí, manifestaciones por allá. En mi casa, bueno, no salía del cuarto porque entre cacerolas, pitos, motos y marcha, entré en un estado de angustia. Y bueno, y como soy humana, ante todo, bueno, también caí en el miedo. Pero después me puse a trabajar el amor. Yo pienso que todo esto, lo que Venezuela lo que necesita es mucho amor, muchos pensamientos de amor. Mm, Entonces fue a trabajar eso. Y hoy amanecí totalmente diferente. De hecho, dije, no, yo me voy a meter en el encuentro y me costó, incluso quería entrar para la intervención de Ignacio, pero no pude entrar. Y me tocó entrar aquí. Yo dije, bueno, voy a entrar a escuchar.
Y el silencio es eso, mi mente tiene que estar en silencio. No hago juicio del silencio, de repente yo tenía que ver era eso. Mantenerme en el silencio del ruido mental de lo que uno quiera que pase. Y bueno, te doy las gracias. Gracias a ti Lo por oigo muy compartir. poco. Gracias a ti por compartir esto. Y sí, porque esta mente que piensa es la única que nos hace sufrir, ¿no? ¿Mm? Porque quiere esto o lo otro, ¿no? Pero si bajamos aquí, también que sepamos que no va a significar ningún sacrificio. Es decir, que al descansar en este lugar, en cualquier situación que yo tenga, esté experimentando, que la rindo, que tal, yo entonces puedo abrirme a pedir guía, ¿no? Es decir, guíame Lo con esta hice. situación. ¿Qué debo hacer? Inspírame, ¿no? Y entonces va a venir inspiraciones para a veces tomar como decisiones, pero que van a proceder como de esta quietud que nos que van a ir como moldeando la experiencia. Esto lo digo porque si no, a veces el ego puede coger esta idea espiritual y decir, bueno, como no importa que cambie lo de fuera, pues yo me quedo aquí, lo de fuera, no intento cambiar nada y claro, estoy a veces en una situación que me está torturando, ¿no? Esto no lo digo por lo que tú has contado, ¿eh? Es por si a raíz de lo que has contado nos puede inspirar a los demás en otras situaciones. Entonces, es un tango, evidentemente es hacia adentro primero, pero luego te entrego esta situación e inspírame si hay algo en mi guía interior que deba hacer, que sea claro para mí, que sea desde la paz. Porque a veces hay, pues yo qué sé, desde relaciones que a lo mejor han cumplido su propósito y aparentemente en el tiempo pues tienen que, pues aparentemente tomar caminos distintos. O un trabajo que alguien está realizando y que igual ha habido un momento donde ya ha cumplido su papel y que igual desde esta idea no dualista podemos pensar, yo seré mejor estudiante del curso si no toco nada del sueño. Y claro, y ahí igual me estoy yo poniendo lo más difícil. Entonces, yo siempre lo que hago en esas situaciones es, bueno, primero de todo, el rescate está adentro, no está fuera. Entonces voy adentro, entrego esto, entrego mi culpa inconsciente que pueda estar proyectando una situación de dificultad en mi experiencia, soy inocente y, y me abro al milagro. Y a partir de aquí, si hay algo que yo deba hacer, que me sea inspirado muy suavemente y que sea claro. Así que ya veis, esto va de amor, ¿eh? Aquí. Sí. No dejamos que nadie se sufra en exceso. Gracias, Ilia. Y Eva tiene la mano levantada. Adelante, Eva. Hola, buenas tardes. Hola, Eva. Bueno, decir que me he emocionado porque hacía, bueno, unas cuantas reuniones que no había podido asistir y no sé, me he emocionado mucho porque compartir tanto silencio ha sido como sentiros más cerca aún, no sé, ha sido muy curioso, ¿no? Y bueno, y con esta necesidad de sentirme arropadita, ¿no? Que estoy pasando yo, pues deciros que me habéis llegado mucho al corazón y tengo una mezcla de pena y alegría. Es una sensación extraña, pero que, bueno, que agradezco vuestra presencia. Y nada, quería decirlo simplemente. Y que os envío un abrazo. Y ya está. Gracias. En gratitud, Eva, por tu intervención. Estamos contigo.
el amor en el silencio, abriéndose paso, llenando el corazón, permitiendo recibir esa luz, ese amor que pueda liberar, transformar, soltar las mentiras, las estructuras. Mm. Bueno, y en el chat tenemos un mensaje de Olga que nos dice, me quedo con esta frase, wow, cuando sientas esa alegría, entrégala al Espíritu Santo para que la expanda. Sí, está genial porque así también no dejamos que el ego se coja esa alegría en la cosa del tiempo y cree un apego que luego nos podría hacer sufrir. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión, puntualidad británica, y, y muchísimas gracias a todos, a Jennifer, a los compañeros del encuentro, a todos los compañeros del grupo, los que veréis esto en diferido. Sabéis que no hay tiempo y espacio, así que ya estáis aquí. Y esto os deseo un precioso agosto, y gratitud infinita, y seguimos, seguimos, seguimos. En gratitud, María, por habernos permitido estar contigo en este encuentro, que ha sido un encuentro previo a todos los encuentros, al encuentro que va a ser en el mes de septiembre. Los invitamos a que se inscriban si no se han inscrito hasta el momento. Los invitamos a que sigan participando de los workshops de los maestros de diferentes partes del mundo. No importa dónde estemos, lo importante es el mensaje de amor, el mensaje de lo que somos realmente. Y los invitamos a que para el mes de agosto vamos a tener precisamente clases de portugués-español, previos al encuentro que lo va a estar dando la maestra Aymara, que nos va a ofrecer no tener límites en cuanto al que el lenguaje no sea un límite para comunicarnos realmente. Cuando nos conectamos desde el corazón, no hay barreras. Y eso lo hemos experimentado el día de hoy. En gratitud, María, en gratitud a todos por haber estado en este workshop, y los invitamos a que continúen en conexión con nosotros a través de nuestras redes, a través de Encuentro Global, ucdm.org, y allí encontrarán toda la información de los workshops que ya han pasado y donde están las grabaciones en los workshops que vienen y que vamos a estar muy nutridos durante todo este mes de agosto que entra hasta el 13 de septiembre, previo al encuentro que se va a realizar el 28 y 29 de septiembre. En gratitud, y nos vemos en el siguiente. Chao, feliz tarde, feliz noche. Bendiciones.